Hola, hola. Muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Les recuerdo que estamos abiertos a sus comentarios y preguntas o sugerencias a través de la página de Centro Multicultural La Familia. Agradezco a Luis Mendieta por este espacio y oportunidad que me permite llegar a tantas personas que nos escuchan a través de este medio. Y bueno, pues el día de hoy traigo una invitada que ya había estado aquí con nosotros hace unos meses ya. Ella es Ana Olivia Caballero Lambert. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana con una maestría en Psicología Clínica. Tiene más de 20 años de experiencia en la consulta privada. Además, ha sido profesora y universitaria e investigadora en universidades, en varias universidades de prestigio. Es autora y coautora de artículos y libros de nutrición clínica y psiconutrición. Cuenta con un diplomado en nutrición clínica, entrenamiento en trastornos alimentarios, es coach nutricional. Tiene su programa de radio en la ciudad de León, Guanajuato, entre muchos otros cursos y diplomados. Tiene una amplia experiencia en atención a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, para hablarnos el día de hoy de un tema muy, muy interesante que la verdad creo que es muy común, está aquí hoy Ana Olivia, para hablarnos de lo que es el intestino irritable y cómo debe ser nuestra alimentación si tenemos este padecimiento. Hola Oli, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos quienes hacen posible esta emisión, Lucy. Gracias, gracias, Oli. Oye, pues, a ver, cuéntanos, bueno, yo sé que tienes tú una amplísima experiencia en muchísimos temas. De hecho, estábamos, ay, Oli, a ver, ¿qué tema nos podrías hablar el día de hoy? Bueno, pues, el día de hoy es uno de muchos que esperemos tenga la oportunidad de entrevistarte en otras muchas ocasiones más, porque, bueno, tú tienes muchísimos conocimientos que aportarnos. Pero bueno, el día de hoy este es un tema muy interesante y de verdad yo creo que es muy común y mucha gente ni siquiera sabe de su padecimiento, Oli. Así es que cuéntanos qué es el intestino irritable. Por supuesto, Lucy. Mira, es una de las razones más comunes por las cuales recibimos los nutriólogos clínicos a los pacientes en la consulta. A veces ni siquiera vienen directamente por ello, pero dentro del problema que traen de salud, también lo padecen. ¿Y de qué se trata? Nosotros podemos encontrar la caracterización de lo que es el síndrome de intestino irritable dentro de los criterios de Roma 4. Y nos dicen que es una enfermedad, es un desorden funcional del intestino. Tiene muchas formas para manifestarse, pero dentro de ellas las principales que tenemos es dolor abdominal, sensación de distensión, ¿no? Que eso es lo que hace generalmente que nos duela, formación de gases intestinales y bueno, también puede ser que exista diarrea o que exista estreñimiento. De hecho, existen 4 tipos, los que están asociados con el estreñimiento, el que está asociado con la diarrea, el que está asociado con ambos, porque de pronto hay personas que tienen diarrea y estreñimiento al mismo tiempo, y la gente que en un momento determinado, además, pues no se le puede caracterizar exactamente en alguno, pero que tiene este tipo de trastornos intestinales. Y bueno, vamos, esto puede ser muy comúnmente causado por cuestiones alimentarias, pero también se asocia con situaciones de estrés. En algunos momentos puede ser que el médico nos diga que lo que tenemos no es síndrome de intestino irritable, sino, por ejemplo, un colon espástico o colitis nerviosa. Entonces, si hemos llegado a escuchar estos términos o nos han diagnosticado con estos términos, pues estamos hablando de un síndrome de intestino irritable. Eso es muy común, ¿no? Decir, tengo colitis nerviosa. Pues ya escucharon, es exactamente lo mismo. Colitis nerviosa, intestino irritable o ¿cuál más dijiste? O colon espástico. Colon espástico. Y yo he visto, muchísima gente, no nada más con pacientes, sino familiares, amigos, que uno nota, ¿no? Que dices, híjole, yo creo que tiene este problema porque
Eso que dijiste, mucha distensión, mucha inflamación. Hay gente que dice, es que siempre estoy inflamado, o que se la pasan en el baño porque tienen diarreas, o que les cae la comida pésimo. Y no es nada más que esto, ¿no? Y hay que atenderse, ¿no? O qué hay que hacer si Claro. tenemos, o cómo lo diagnostica el médico, o cómo darse cuenta. Bueno, generalmente es justamente cumpliendo estos criterios clínicos que te estoy dando. Ujú. Pero también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque muchos de estos síntomas se asocian también con otro tipo de padecimientos, como por ejemplo la enfermedad celíaca o, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn o el CUSI. Entonces, bueno, el médico ahí ya tiene otro tipo de pruebas, como por ejemplo las biopsias intestinales o algunas pruebas sanguíneas, algunas pruebas incluso genéticas, y a partir de eso se puede hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, Oye, también tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto también puede suceder que haya un intestino irritable asociado a medicamentos, ¿no? Gente que toma demasiadas medicinas y que empieza también con este tipo de trastornos. O hay gente que cree que lo que tiene es un problema con el gluten y no tiene problemas con el gluten. Tiene más bien problemas con otras sustancias que vienen en el trigo y que ahorita les hablaré. sí, súper común, ¿no? Era lo que comentábamos antes del programa, que hoy en día está de moda que todo el mundo es intolerante al gluten, y hoy en día todo el mundo no come alimentos sin gluten porque, claro, les cae mejor, pero ahorita nos vas a explicar por qué. Pero no necesariamente es que sean intolerantes al gluten, sino puede ser que tengan cualquiera de estos padecimientos, ¿no? Que acabas de comentar. Y se tratan Exactamente. diferente, ¿no? O sea, cada uno es diferente. Bien, justamente tú me decías que cómo se trataba y qué tipo de alimentación está asociada con esto. Ujú, El día de hoy yo platico con ustedes porque estoy certificada por la Universidad de Monash en Australia en dieta baja en FODMAPs. ujú, Y así es el tratamiento y así lo pueden encontrar incluso en internet. ¿Qué ujú. implica una dieta baja en FODMAPs? FODMAPs es la abreviatura de, bueno, lo voy a decir en inglés, a ver qué tal me califican tus radioescuchas, ¿no? Pero es Fermentable Oligo Monosaccharides Ujú. and Polyols, ¿ok? Entonces son Oh, oligodimonosacáridos y polioles fermentables, que también incluyen a los fructanos, que justamente son uno de los compuestos del trigo y por lo cual no lo toleramos bien, no necesariamente porque sea una persona intolerante al gluten. ¿Sí me explico? Y sí. bueno, pues también se incluyen los galacto-oligosacáridos. Pero en general estamos hablando de carbohidratos de cadena corta, es decir, son moléculas de carbohidratos o hidratos de carbono, de azúcares, que son chiquitas. Y estas moléculas chiquitas no se absorben en el intestino delgado. Y lo que ocurre es, fíjense bien, ahí a lo mejor van a empezar a decir, ay, a mí me pasa esto. A Mm. ver, como no se absorben bien en el intestino delgado, entonces son moléculas que chupan y jalan agua y se empieza a distender el abdomen justamente porque empieza a haber más líquido. Y entonces empezamos a escuchar en nuestras tripillas, gru, 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 ¿no? Empezamos a oír que las tripas se mueven muy rápido, ¿no? El intestino se mueve muy rapidillo, de pronto hacen mucho ruido, y no necesariamente es porque haya gas, sino porque hay estos movimientos intestinales asociados a un exceso de líquido. Ujú, Ahora, como te decía, estos pequeños azúcares no se absorben en el intestino delgado y se van al intestino grueso. Y sucede que son alimento de las bacterias que tenemos en nuestra microbiota, que es ujú, lo que antes conocíamos como flora gastrointestinal y que ahora le llamamos microbiota. Es el término más adecuado. Entonces, estas bacterias utilizan a estos azúcares como fuente de energía. ¿Y ujú, qué ocurre? Como producto, sacan gas. Y entonces tenemos dos problemas. Tenemos exceso de agua en el intestino delgado y exceso de gas en el intestino grueso, que también obviamente genera ruidos, ¿no? Y ujú. muchos de nosotros, porque bueno, yo te puedo decir que yo padezco de este síndrome de intestino irritable y muchas personas seguramente que tú conoces lo harán también. Claro, es Bien, súper muchos de común. nosotros
Es súper común. Pasamos muchas penas porque nos truena la pancilla, ¿no? Porque suena el intestino y a veces suena demasiado duro. Y entonces, bueno, entre el dolor que nos causa, el malestar que nos causa, los ruidos que se generan y el tener diarrea o estreñimiento, la pasamos realmente muy mal, muy incómodos. Pero la dieta baja en FODMAPs, que justamente los FODMAPs son estos pequeños azúcares que te comento, nos ayuda a aliviar de manera muy importante toda la sintomatología. Wow, qué interesante. Oye, a ver, y la gente que nos escucha va a decir, bueno, ¿y qué es lo que ocasiona esto, no? Porque, eh, no sé, mucha gente se puede confundir porque piensan que son intolerantes al gluten o son intolerantes a ciertos alimentos o preguntan, es que, ¿qué fue lo que hice? Porque antes no me pasaba y de repente les empieza a suceder. ¿Qué es lo que ocasiona que ahora sí que suceda este problema en el intestino? Bien, está asociado con muchas cosas. Está asociado principalmente con una motilidad alterada intestinal, que pudo haber venido por algún tipo de enfermedad previa, pudo haber venido por el consumo de medicamentos, pudo haber venido por situaciones emocionales importantes, ¿no? Pero también está asociado con un cambio en la percepción de las sensaciones viscerales, también con una hiperreactividad visceral. O sea, realmente estos ya son términos un poquito más médicos que en un momento determinado no está necesariamente en nuestras manos poder manejar como causa. Lo que sí podemos manejar es la sintomatología, porque la alimentación la podemos alterar de tal manera que en un momento determinado disminuya toda la sintomatología y si me da chance te cuento cómo es el proceso de la dieta FODMAP para que la gente sepa que después podemos recuperar algunos de estos alimentos de cierta manera y no necesariamente que nos hagan daño. Claro, Y claro, bueno, sí. pues hay otras... Seguramente que la gente Sale. quiere escuchar, oye, pues cuéntanos cómo tratarla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más Oye, y otra cosa, no, no, sí, sí, cuéntanos. te iba a decir que hay otro par de cosas que pueden causar esto. Ciertamente la alteración de la microbiota. Por ejemplo, una persona que tuvo una infección, le dieron muchos antibióticos, mucha de nuestra microbiota ya no está saludable, ya no está adecuada en cantidad. Bueno, causa este tipo de cosas. También procesos de inflamación crónica, procesos bajos de inflamación crónica. El sobrepeso muchas veces nos trae también este tipo de situaciones y activación del sistema inmune por distintas causas, ¿no? Entonces, bueno, como ves, son muchas las razones por las cuales podríamos tenerlo. Y bueno, te cuento entonces Claro. de la dieta. Ujú. Ok, la dieta baja en FODMAPs es un proceso muy específico. De hecho, aunque les voy a contar cómo es, la recomendación es que acudan con un nutriólogo que sepa manejarlo. ¿Por qué? Porque por un lado, tenemos que vamos a restringir de una manera importante en una primera etapa alimentos muy ricos y que ahorita les voy a contar en general cuáles son, muy ricos en este tipo de sustancias. Bien, y entonces al reducirlos, pues podemos caer en deficiencias nutrimentales y por lo tanto podríamos causarnos un problema de deficiencia específica o una desnutrición específica o una desnutrición general. De hecho, muchas veces yo recibo a la gente en el consultorio porque me dicen, oye, vengo para que me veas porque como he bajado tanto de peso asociado a que ya no como porque al comer todo me hace daño, pues necesito que me ayudes a recuperarme. Y realmente lo que hay que recuperar primero es la función gastrointestinal más adecuada para que puedan comer bien, ¿no? Entonces, tenemos riesgo, si no lo maneja un profesional de la nutrición, de desnutrirnos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, cuando vamos con alguien que maneja un tratamiento de dieta baja en FODMAPs, según el protocolo de la Universidad de Monash, porque es importante saber que existe como tal y darle el crédito adecuadamente a la universidad, tenemos 3 etapas. La primera etapa es, como te decía, una dieta muy baja en FODMAPs
y por lo tanto es una etapa muy restrictiva. Esta etapa dura de 2 a 6 semanas. Durante este tiempo, lo que se busca es que la persona disminuya la sintomatología. Al no estar teniendo alimentos que estén estimulando este tipo de problemas, pues entonces el proceso gastrointestinal mejora de manera muy importante. No solamente son alimentos bajos en FODMAPs, también hay que ver que la cafeína puede estar teniendo un efecto, el alcohol puede estar teniendo un efecto y las sustancias irritantes, por supuesto, pueden estar teniendo un efecto. Las grasas en exceso, sobre todo las grasas animales, y bueno, los alimentos que van fritos en ellas y demás, pues también pueden tener un efecto. Entonces, el nutriólogo tiene que ser muy cuidadoso en investigar a la hora de hacer su primera evaluación qué es lo que efectivamente está generándole un problema a la persona y en qué cantidad está consumiéndolo. Bien, ahora, después de estas 2 a 6 semanas, viene una fase de reintroducción y hay un procedimiento muy específico para reintroducir, en donde nosotros lo que buscamos es valorar alimentos individuales por 3 días en diferentes cantidades. Vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo conmigo. A mí me cae súper mal el chile morrón, ¿no? Me genera muchos trastornos gastrointestinales. Entonces, si yo lo elimino de mi alimentación, de mi dieta, cuando yo lo quiera reintroducir, tengo que empezar en el día 1 por una porción muy pequeña de chile morrón. En el día 2, una porción moderada y en el día 3, una porción ya normal, digamos, lo que se serviría en un platillo regular. Uh-huh. Y eso lo va indicando el nutriólogo, ¿no? Porque para cada alimento la porción va siendo distinta. Entonces, puede ser que yo, si me como 2 rajitas de morrón, pues lo tolere y no tenga ningún problema. Pero si me como medio morrón, ya empieza a tener problemas. Y si me como un morrón entero, me muera del dolor. ¿Bien? Entonces, se va ubicando esto para saber si la persona tolera poco, tolera moderado o tolera alto. Y con esa cantidad se va quedando. Lo siguiente que hay que valorar es con qué frecuencia lo tolera, porque probablemente si toleras moderado el morrón, pero te lo comes 5 días seguidos, ya no va a ser tan tolerable. ¿Sí me explico? Entonces, sí, claro, va siendo todo un proceso que lleva más o menos otras 6 a 8 semanas. Uh-huh. Y a veces hasta más tiempo, porque hay gente que es muy delicada y no tolera un montón de cosas. Entonces, bueno, eso por un lado. Y finalmente ya queda la fase de personalización, en donde ya se tiene una idea de cuánto tolera la persona de todas las cosas y ya se hace el programa específico para esa persona con mucha más variedad. Y bueno, al final de cuentas, como le digo yo a mis pacientes, si consumen alimentos que no aguantan o en cantidades que les hacen daño, pues ya la verdad es que está en ellos saber lo que viene, ¿no? Que van a tener finalmente sintomatología. Uh-huh. Claro, claro, ya, pero ya van a saber con este tratamiento, es como ir introduciendo poco a poquito para ver cuál te hace más daño que otro, ¿no? O sea, ir conociendo tu cuerpo, ¿no? Es escuchar a tu cuerpo qué tanto toleras y qué no, pues está padrísimo. Sí, es un método maravilloso que finalmente es un método que también de alguna manera utilizamos para las alergias alimentarias. Claro, ¿no? Claro. Sobre todo en la introducción de alimentos diferentes a la leche cuando el nene está pequeñito. Uh-huh. No, pues padrísimo. Oye, Oli, pues no sé si nos quieras como dar un ejemplo así de qué tipo de alimentos son los que quitas, porque al principio, como nos comentaste, pues son ciertos alimentos que hay que restringir. Obviamente ya escuchamos, esto no lo pueden hacer ni sacarlo del internet, en Google, cada quien, no, esto tiene que ser totalmente personalizado con un nutriólogo, nutrióloga que esté capacitado y sepa manejarlo. Pero pues danos un ejemplo, ¿no? Porque yo creo que hubo gente que se quedó así de, bueno, ¿cuáles son esos azúcares, oligosacáridos o FODMAPs, ¿no? Los FODMAPs, la dieta de los baja en FODMAPs, pero ¿cuáles son este tipo de alimentos? Para que más o menos se den una idea. Claro que sí. De hecho, les voy a mencionar incluso por grupos.
Miren, por ejemplo, tenemos a los fructanos, por un lado. Los fructanos están en muchísimos alimentos, por ejemplo, los tenemos en el pérsimo, en los dátiles, en el mango que está deshidratado. Está, por supuesto, y esto le genera mucho problema a la gente, en la cebolla y en el ajo, ¿sale? En el trigo. Está también, pues bueno, en todo lo que tenga trigo, las pastas, las sémolas, etcétera, etcétera. Está también en, ayúdame, las artichokes, Alcachofas, las alcachofas. alcachofas, sale, gracias. Están en las alcachofas y bueno, pues obviamente es un grupo grande, sobre todo el trigo es así como los fructanos son los que generan este problema cuando hay síndrome de intestino irritable, no es el gluten, ¿de acuerdo? Por eso se Luego confunde tenemos, mucho, perdón, por eso se confunde mucho con la intolerancia al gluten, ¿no? El síndrome de Crohn, ¿no? vamos, la enfermedad de Crohn es otra Por cosa, eso, la pero se enfermedad confunde. celíaca, Perdón, la enfermedad efectivamente, celíaca, me confundí, sí. Con la no te celíaca, que es preocupes. la intolerancia al gluten, ajá. Exacto, sí, se confunde con esto. Bueno, Aunque tienes la razón en traer a colación la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn y el CUSI, que es una enfermedad ulcerativa crónica del intestino, los dos también se benefician cuando se usa la dieta baja en FODMAPs, pero también tienen sintomatología que puede confundirse con un síndrome de intestino irritable. ¿Bien? Y bueno, tenemos también a los galacto-oligosacáridos, que los reyes en esto son las leguminosas, ¿no? Los frijoles, las lentejas, los garbanzos y demás. Pero no es lo único. La leche de soya hecha del grano completo, pues como bien viene de una leguminosa, pues también nos va a generar este problema. Y tenemos también a los pistaches y algunas nueces como las cashews. No sé en español las cashews, ¿cómo se llama? son las, no es de la India. Ok, gracias, las nueces de la India. Bien, por otro lado tenemos el sorbitol. El sorbitol es un poliol, es algo que se utiliza muy comúnmente como sustituto de azúcar. Por ejemplo, hay muchos chicles de dieta, ¿no? Chicles light que no llevan azúcar, que tienen sorbitol. Y la gente no sabe por qué cuando mastica muchos estos chicles empieza con muchos gases o les da diarrea. Y es probablemente por el sorbitol o el xilitol o el manitol, que todos son polioles, ¿no? Pero el sorbitol viene en algunos alimentos de manera natural. ¿Cómo en cuáles? En la manzana, en la pera, en el aguacate, en los duraznos. También viene en la sandía, que a veces la gente dice, es que como sandía me cae pesadísima, Sí. me da mucho dolor. Pues es por esto, ¿no? En la leche de coco y bueno, pues ya les decía que cualquier dulce que traiga sustitutos de azúcar con estos polioles. Tenemos el manitol, que también es un poliol, como les había dicho, que sobre todo viene en los hongos, o sea, por ejemplo, en los champiñones o en las setas, pero viene en el coliflor, también viene en el celery, en el apio, ¿no? Y en las papas dulces. Entonces, de pronto hay gente que dice, oye, pues es que yo como champiñones y nomás no puedo del dolor de estómago. Bueno, pues ahora ya van a saber por qué. Tienen manitol y ustedes tienen síndrome de intestino irritable. Otra de las combinaciones que llega a generarnos problema es cuando hay exceso de fructosa, perdón, no, cuando hay fructosa en exceso de glucosa. Estos dos son azúcares. La fructosa es el azúcar regular de las frutas y la glucosa, pues es el azúcar, ¿no? Es la base de todos los azúcares, pues. Bien, y esto viene en las peras, en las manzanas, en el mango. Por ejemplo, yo el mango petacón, el mango así rojo y verde grandote, pues no lo tolero también por eso, ¿no? También están en las alcachofas, en los espárragos y en la miel. Y hay gente que le pone mucha miel a su té, se siente muy mal y no sabe por qué es, y bueno, pues es la miel. Y la lactosa, que sería el último grupo, que obviamente viene en la leche, en la crema, en el yogurt y en algunos otros productos lácteos, sobre todo como los quesos frescos. Entonces, de pronto la gente que está en un programa para reducción de peso y que me dice, oye, tengo intestino irritable,
se admiran de que no les doy quesos bajos en grasa como los quesos frescos. ¿Por qué? Pues porque les dan un problema de distensión abdominal. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, es una serie de productos y un detalle ahí muy importante, Lucy, es que no todo el mundo tiene problemas con todos. ¿De Ujú. acuerdo? O Por sea, eso tiene que ser realmente, individualizado, ¿no? Y vas viendo si te exacto. hace daño, como dijiste, el pimiento, a otra persona le hace mal los champiñones, a otra persona le hace mal. Es lo mismo para mí. Yo, por ejemplo, yo padezco de gastritis. Y yo me acuerdo Ajá. que lo mismo, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo como una manzana en ayunas y me da gastritis, o pan, el pan blanco, a mí o sea, como que también es ir conociéndote, ¿no? O hay personas que le hace daño todo. Así es, También. sí, así es. Entonces también por eso tenemos que ser cuidadosos, porque a la gente que le hace daño todo, no la puedes dejar sin comer nada, ¿no? Por Exacto. ejemplo, en el caso del trigo, la gente que no tolera el trigo puede tolerar muy bien el pan de masa madre. Ujú. ¿Sí me explico? Bueno, pues en un momento determinado buscamos también opciones. Oye, y cuando haces esa, o sea, la restricción del principio y luego lo vuelves a introducir, ¿así tiene que ser para siempre o hay algún momento en que se les quita este problema? O sea, que se curan, por decirlo así, o es para toda la vida ya. Va a depender mucho de cuál haya sido la causa del intestino irritable, Lucy. Si estamos hablando de que es una persona que viene de un proceso infeccioso y la flora gastrointestinal, la microbiota se alteró y entonces la pudimos restituir y con el proceso FODMAP ya reintrodujo y pudo comer perfectamente bien todo, Pues no ya. tiene ningún asunto, ¿no? Pero si tenemos una persona con un proceso inflamatorio o una persona que ya tiene alterado el umbral del dolor a nivel cerebral asociado con alteraciones de la sensibilidad visceral, pues es probable que no sea todo lo que se pueda reintroducir, pero sí con ayuda de medicación, porque no solamente es la comida, también hay medicamentos para esto, puede reintroducir una gran parte. Bien, Ya. entonces depende mucho de la persona. Oye, Oli, ¿y qué nos cuentas de los probióticos, prebióticos? ¿Esto puede ayudar? Porque yo escucho que mucha gente también está de moda que todo el mundo se compra sus probióticos y ¿esto les puede ayudar? Por supuesto. Claro que sí, y es parte justamente del apoyo hacia una flora, una microbiota, ¿no? Intestinal saludable. Y también tiene sus situaciones porque no todos los probióticos son útiles y no todo el tiempo. Normalmente se dice que debemos de utilizar una cepa durante 4 meses y a los 4 meses cambiarlo por otro tipo de probiótico, porque ya más allá ya no va a tener una utilidad. Y también tenemos que tener mucho cuidado con no sobreestimular, porque también se habla de la posibilidad de una sobrecolonización y pues esto tampoco es adecuado porque también tiene ciertas consecuencias médicas, ¿no? Claro, claro. No, pues qué interesante, Oli. Está súper interesante este tema. Yo creo que mucha gente ha de estar fascinado con este tema. Va a tener muchas dudas y preguntas. No sé si nos quieras, ya para concluir, algún último punto que nos quieras dar, algún tip. No sé qué nos Claro que quieras. sí. Recordarle a la gente que no necesariamente todo es una cuestión de que un alimento les haga daño. Bien, hay que saber por qué nos hace daño. Hay que acudir con profesionales para que nos digan cómo poder hacer para que nuestra alimentación sea lo más completa y adecuada posible, pero recordar que somos personas integrales. Entonces, se trata no nada más de lo que comemos, sino también de nuestras emociones, de la actividad física que tenemos y del estilo de vida general, del tipo de medicamentos, de las enfermedades de base. Entonces, no es como ir meramente a un lugar en donde nos vendan cosas y que nos digan que todo es natural y que entonces vamos a estar mejor. Realmente tenemos que tener un cuidado por profesionales y los profesionales nos irán guiando de una manera correcta. Así es. Ay, Oli, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. No sé si tengas algún contacto donde la gente te pueda contactar en caso das consultas online, ¿verdad? Así es, y en todo el mundo he tenido pacientes
en Egipto, tengo ahora en Bulgaria y bueno, En aquí en Estados China, Unidos ¿no? y Canadá, También por yo supuesto. te En mandé. China, sí, también, por supuesto. Y sí, doy consultas online con todo gusto. Me pueden encontrar, si tienen WhatsApp, en el 477-314-7454 y bueno, con el 52 previo por ser un teléfono mexicano. Y en Facebook me encuentran como Anaoli-en línea y con todo gusto, si me escriben, les contestaré. Ok. Pues muchísimas gracias, Oli. Y bueno, pues yo espero tenerte por aquí en otra ocasión. Siempre nos gusta escucharte y que nos compartas todos tus conocimientos. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias a pues ti, Lucy. gracias. Yo me despido también. Les recuerdo que aquí nos vemos cada lunes a las 11 de la mañana, que es horario del este, acá en Michigan. Recuerden que los espero para compartirles consejos de nutrición y salud con balance y sazón, porque la salud tiene que tener, como todo en esta vida, un balance, pero también vivir la vida con sazón. Y bueno, pues aquí nos vemos, bueno, nos estamos escuchando próximamente en en el siguiente programa. Yo le paso los micrófonos a Luis. Hasta luego y muchas gracias por escucharnos.